Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a hablar del sistema circulatorio. En este tema vamos a entender qué conjunto de órganos forman este sistema. Hablaremos del corazón, que es la principal bomba propulsora y el principal órgano de este sistema, y además del conjunto de vasos sanguíneos y de la sangre. Este conjunto de tres órganos forman el sistema circulatorio, cuya principal función es transportar la sangre a través de los vasos sanguíneos mediante una contracción que ejerce el corazón, que se conoce con el término de sístole. De manera general, el sistema circulatorio cumple con diferentes funciones. Una de ellas es que permite mantener la homeostasis, que significa que regula el equilibrio del medio interno. Específicamente estamos hablando del equilibrio del espacio extracelular. Otra función, permite el transporte de nutrientes, oxígeno, enzimas, vitaminas, hormonas y sustancias reguladoras a todas las células de nuestro organismo. Otra función, también interviene en la función de defensa, ya que permite transportar glóbulos blancos o células leucocitarias. Y ayuda al sistema endocrino, a las glándulas endocrinas, en el transporte y distribución de las hormonas, para que éstas se encarguen principalmente de la regulación de procesos metabólicos. Entonces, estas son funciones que tiene de manera general el sistema circulatorio. Ahora bien, vamos a ir hablando de manera independiente de cada una de estas estructuras. Vamos a empezar por el corazón. El corazón se considera un órgano muscular hueco, situado en el mediastino medio. Fíjense, este se encuentra en una situación entre los dos pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, y a su vez protegido por ellos. También está en relación con el músculo del diafragma hacia abajo, y hacia arriba está en contacto y en íntima relación con los grandes vasos sanguíneos, que de la misma manera le permiten fijarse en su sitio. Ahora, hacia afuera, y se ve algo de los huesos, está protegido este órgano exclusivamente por la caja torácica, es decir, por la articulación de las costillas con el esternón hacia adelante y la articulación de las costillas con la columna vertebral hacia atrás. A ese espacio que están viendo en la imagen se denomina mediastino medio. Ahora, la forma del corazón. La forma del corazón es de un aspecto triangular de forma piramidal, de base superior y vértice inferior. Si ustedes se fijan, el diafragma y el corazón no están totalmente unidos. Hay un grado de inclinación. Si hiciéramos unos vectores, aquí estoy trazando una línea horizontal en relación al diafragma y una línea oblicua en relación a la base del corazón, a la parte inferior del corazón, tendríamos que el corazón no está totalmente apoyado en el diafragma, sino que existe un grado de inclinación que corresponde a 40 grados. Ese es su grado de inclinación del corazón. Y el ápex o vértice del corazón está más o menos en relación con el cuarto a quinto espacio intercostal izquierdo. A ese nivel es donde nosotros percibimos mejor la punta o ápex del corazón. Entonces, son parámetros que tenemos con respecto a la ubicación del corazón. En cuanto a la forma y el tamaño, esto mucho depende de la edad de la persona y del género. En un recién nacido, por ejemplo, el color del corazón más o menos es un rosa claro, y ya en el adulto se convierte en un rojo oscuro o rojo carmesí. Ahora, las dimensiones que les voy a presentar a continuación son las de un adulto. En un adulto, el corazón pesa aproximadamente 275 gramos y mide alrededor de 98 milímetros de altura, es decir, altura por 105 milímetros de amplitud.
Algunos autores indican que en el género femenino estas dimensiones y este peso son algo reducidas. El corazón está formado por 3 capas. Esta primera, que sigan con el cursor por favor, que se denomina pericardio. Esta de mayor grosor, que se denomina miocardio. Y esta que está por fuera, mucho más delgadita, se denomina endocardio. El pericardio, sigan el cursor, el pericardio es la capa externa del corazón y está formado por un conjunto de células mesoteliales en 2 vainas. Fíjense, esta es una, la que estoy demarcando con el lápiz, que sería la hoja parietal o también llamada hoja visceral. Y la otra que estoy marcando con otro color, sirvan mi lapicito, que sería la hoja visceral, la interna, y esta externa, la hoja parietal. Si ustedes ven, en medio de esas 2 hojas, eso que está de color más o menos amarillo, hay un espacio que contiene líquido pericárdico. Esta capa pericárdica, con sus 2 vainas, parietal, visceral, más el líquido pericárdico, son una capa protectora del corazón y además le permite mantenerse fijo en su posición. La segunda capa se llama miocardio, es decir, es la capa muscular del corazón. Y como recordarán, en la anterior clase hemos hablado de tejido muscular. El miocardio, según la clasificación estructural, era un músculo estriado porque presentaba bandas. En cambio, desde el punto de vista funcional, el miocardio es un músculo autónomo, involuntario, porque su contracción y su relajación lo hace de manera autónoma. No tenemos control consciente sobre eso. Y esta última capa, la más interna, se llama endocardio, que está conformada por un conjunto de células epiteliales. En realidad es un tipo de epitelio plano simple que está en relación con las cavidades, como ven aquí, y está en relación con los vasos sanguíneos. Entonces el corazón tiene 3 capas: pericardio, la externa; miocardio, la media; endocardio, la interna. Para estudiar el corazón tenemos que estudiarlo desde 2 puntos, desde una configuración externa y una configuración interna. En la configuración externa, vamos a estudiar 3 caras, 3 bordes, una base y un vértice. Las caras son esternocostal, póstero inferior e izquierda. La cara esternocostal también se llama anterior porque nos permite visualizar todas las estructuras que están en la región anterior del corazón, aquellas que se mantienen en relación con el esternón y las costillas. Es que debemos identificar aquí. Vamos a identificar, síganme por favor con el cursor, este primer surco, que se llama surco interventricular anterior. Y como ven, divide una región más amplia de una región menos amplia. Esta región más amplia que estamos viendo aquí correspondería a la cara anterior del ventrículo izquierdo. En cambio, la región más corta que están viendo aquí corresponde a la cara anterior del ventrículo derecho. Entonces tenemos al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho. Luego, hacia aquí arriba, sigan con el cursor, tenemos un surco, el surco coronario, de donde emergen las arterias coronarias que se encargan de la irrigación propia del corazón. Gracias a la división de esta cara podemos encontrar la relación que tiene el corazón con los principales vasos sanguíneos, es decir, el origen de la arteria pulmonar, que se ve aquí en un corte, y también parte de la arteria aorta, que ustedes tenían un trabajo que han debido realizar sobre esta arteria. En el segundo caso, la cara posterior inferior o diafragmática. En la cara posterior inferior o diafragmática vamos a encontrar el surco interventricular posterior.
Ese surco interventricular posterior divide igual a dos segmentos, en el cual se evidencia mejor el ventrículo izquierdo con relación al ventrículo derecho. Y además podemos identificar también el surco interauricular, que también me permite separar aurícula derecha de aurícula izquierda. Aquí en la cara esternocostal se evidenciaba mejor las arterias. En cambio, en la cara diafragmática se evidencia mejor las venas. En el caso de la cara izquierda, en la cara izquierda es el lugar donde se relaciona mejor con el pulmón izquierdo. Y ahí encontramos el lecho pulmonar. En cuanto a los bordes, un borde derecho donde se relaciona con la desembocadura de la vena cava inferior, un borde superior izquierdo y un borde inferior izquierdo. Una base y un vértice. La base, como vemos en las tres caras, está relacionada con las aurículas, la forman las aurículas. En cambio, el vértice lo forman los ventrículos, la unión de ambos ventrículos. En cuanto a la configuración interna, ustedes tenían un trabajo con respecto a esto. Tenían que hacer un esquema del corazón con todas sus cavidades. Entonces, para estudiar la configuración interna debemos dividir al corazón en anterior y posterior. Estamos cortando, estamos haciendo un corte transversal del corazón, longitudinal del corazón, perdón. Primero vamos a dividir una mitad derecha y una mitad izquierda. La mitad derecha siempre se va a relacionar con el transporte de dióxido de carbono. En cambio, la mitad izquierda siempre se va a relacionar con el transporte de oxígeno. Mitad derecha contiene sangre desoxigenada o también llamada carbooxigenada, es decir, que contiene dióxido de carbono. En cambio, la mitad izquierda es aquella que contiene sangre con oxígeno. 2. Hay que dividir al corazón en 4 cavidades, 2 cavidades superiores, 2 cavidades inferiores. Entonces aquí tengo 1, 2. Esas dos son las cavidades superiores que se llaman aurículas. Esta sería la tercera y esta sería la cuarta cavidad. Esas dos inferiores serían los ventrículos. Tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Ya hemos dividido en 2 mitades y en 4 cavidades. Dentro de esto vamos a encontrar 4 válvulas. 2 válvulas se llaman aurículo-ventriculares y 2 válvulas se llaman sigmoideas. Eso enseguida lo vamos a ver. Pero lo primero que deben saber distinguir es que tanto la aurícula derecha como el ventrículo derecho contienen sangre con dióxido de carbono. Y la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo contienen sangre con oxígeno. Ahora, ¿qué diferencias encontramos entre estos dos? Las aurículas primero tienen forma cuboidal, que quiere decir que tienen 6 paredes. En cambio, los ventrículos tienen forma triangular, es decir, que tienen 3 paredes. Segundo, las aurículas tienen paredes delgadas, me refiero al músculo. En cambio, el músculo de los ventrículos son de paredes mucho más gruesas. Y fíjense, si vemos las paredes de la aurícula, son delgaditas, pero vean las paredes del ventrículo, de ambos, son mucho más gruesas. A eso me refiero, al miocardio que recubren estas cavidades. 3, y lo más importante, y no quiero que se olviden, siempre me van a relacionar aurículas con el ingreso o llegada de venas. En cambio, me van a relacionar a los ventrículos con el nacimiento, con el origen o la salida de las arterias. Eso debe quedar muy claro. ¿Qué vamos a tener? Que de la aurícula derecha a la aurícula derecha llega la vena cava superior, la vena cava inferior. En cambio, a la aurícula izquierda llegan las 4 venas pulmonares, 2 derechas, 2 izquierdas. En cambio, del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta. Otro aspecto, siempre
siempre las arterias van a tener válvulas. Y eso se ve aquí en la imagen. Aquí está la arteria aorta con su válvula. Por debajo está la arteria pulmonar con su válvula. En cambio, las venas no tienen válvulas, excepto la vena cava inferior. Y aquí tenemos un cuadro donde les permite recordar estos aspectos. Las dos cavidades, aurícula derecha, aurícula izquierda, con sus venas. Llegan venas. En cambio, los ventrículos dan origen a las arterias. Les había indicado al inicio que hay 4 válvulas. 2 válvulas aurículo-ventriculares. Es decir, la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho mediante la válvula tricúspide. En cambio, la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo mediante la válvula bicúspide o mitral. Estas dos se consideran válvulas aurículo-ventriculares. En cambio, las sigmoideas o semilunares son las que están en las arterias. Entonces, tenemos también dos, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Esos dos aspectos son los que no tienen que olvidarse. ¿Qué características tienen ahora estas cavidades? Vamos a ir hablando de cada cavidad. El ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene 3 paredes, interna, anterior, posterior. Todas estas paredes tienen una característica. La interna es convexa, la anterior es delgada y la posterior también es delgada. La anterior se relaciona con el surco interventricular anterior y la posterior con el surco interventricular posterior. Si tiene 3 paredes, por ende tiene 3 bordes o ángulos, anterior, posterior y externo. Tiene un vértice que se une con su homólogo, el ventrículo izquierdo. Y tiene una base. Esa base es la que se relaciona con la aurícula derecha mediante la válvula tricúspide. Y a nivel de esta base es donde, aquí está mejor, a nivel de esta base, aquí está la válvula tricúspide, es donde da origen al tronco pulmonar. Aquí está. Del ventrículo derecho nace el tronco pulmonar o arteria pulmonar. Y este tronco pulmonar se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Y aquí se ve su válvula. Aquí está la válvula pulmonar, la válvula sigmoidea pulmonar. Y aquí está la válvula tricúspide. El ventrículo izquierdo, lo propio, tiene 3 paredes, interna, externa, anterior, anteroposterior. A diferencia del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo tiene paredes mucho más gruesas. El vértice se une con su homólogo, el ventrículo derecho, y la base es la que se comunica con la aurícula izquierda, como están viendo aquí. Aquí estaría el vértice y aquí estaría la base. En la base, para que se comunique con la aurícula izquierda, tenemos la válvula mitral o válvula bicúspide. Y de aquí nace, y aquí se ve por detrás, la arteria aorta. Ahí también está el orificio de origen de la arteria aorta. Y aquí están esas 4 válvulas. Las de abajo son las válvulas sigmoideas. La válvula pulmonar, que está a nivel de la arteria pulmonar, y la válvula aórtica, que está a nivel de la arteria aorta. Ahora, en relación a las aurículas, la aurícula derecha tiene 6 paredes. Externa, donde están los músculos pectíneos, cara posterior, que presenta una eminencia llamada crista terminales, la cara inferior, donde se presentan los orificios de llegada de la vena cava inferior, la cara superior, donde está el orificio de llegada de la vena cava superior, la cara anterior, donde está la comunicación con el ventrículo derecho, donde estaría la válvula tricúspide, y una cara interna que se relaciona con su homólogo, que sería la aurícula izquierda. Y aquí está. Forma cuboidal, 6 paredes. Aquí está la válvula tricúspide para que se una con el ventrículo derecho. Y aquí está el origen, la llegada, perdón, de la vena cava superior y el orificio de llegada de la vena cava inferior. La aurícula izquierda también tiene 6 paredes. La anterior, que se relaciona con el ventrículo izquierdo mediante la válvula mitral o bicúspide. La superior, donde están los orificios de llegada de las 4 venas pulmonares. La anterior, por donde pasan los troncos arteriales. La posterior, que es una cara plana relacionada con los pulmones. La externa, que es más o menos convexa. Y la interna, que se une con su homólogo, la aurícula derecha.
Ahora, ¿cómo se controla la contracción? Es decir, la sístole y la relajación, es decir, la diástole del corazón. Mediante un sistema controlado por el sistema nervioso vegetativo, vale decir, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Este sistema autónomo está controlado por el 10º par craneal, que se denomina nervio neumogástrico o vago. ¿Cómo hacemos ese control? Y aquí en la imagen podemos ver. Ese control está formado por un conjunto de células miocárdicas llamadas nodos. Este primer nodo a nivel de la aurícula derecha, que se llama nodo sinusal o Katie Flack. Como ven, la imagen manda 3 ramas a la aurícula derecha y una rama que se bifurca a la aurícula izquierda. Mediante este nodo sinusal, con el nodo auriculoventricular o de Ashok-Tawara, controlan la sístole y diástole auricular. El nodo sinusal se considera el marcapasos del corazón, el que va a regular esto. A partir del nodo auriculoventricular hay una rama que se llama haz de His. Esta rama se divide luego en 2 ramas, una rama para el ventrículo derecho y una rama para el ventrículo izquierdo. Si ustedes se fijan, al final de estas ramas tiene múltiples ramificaciones que se llaman fibras especializadas de Purkinje. Estas ramas son las que controlan la sístole y diástole de los ventrículos. ¿Y para qué nos sirven estos 2 mecanismos? Y se nota en la imagen. Para el llenado o vaciado de aurículas. Para el llenado o vaciado de ventrículos. Entonces, esa es la finalidad de ese sistema de regulación. Y aquí tenemos sus nombres. El nodo de sinusal o de Katie Flack, el nodo de auriculoventricular de Ashok-Tawara, el haz de His y las fibras de Purkinje. ¿Para qué nos va a servir esto? Para entender el ciclo cardíaco. Más o menos el corazón late 60-80 veces en un minuto. Y en ese minuto, en esas 60-80 veces, hace y produce que se pueda transportar 5 a 6 litros de sangre por todo nuestro organismo en un minuto. ¿Se dan cuenta la fuerza de contracción que tiene el corazón? ¿Y eso cómo se realiza? Mediante el ciclo cardíaco. Hay una diástole general, hay una sístole auricular y hay una sístole ventricular. La diástole es cuando se llenan de sangre las aurículas y esa sangre luego pasa a los ventrículos. Entonces, una diástole general, la sangre desoxigenada, es decir, con dióxido de carbono, entra a la aurícula derecha mediante la vena cava superior, mediante la vena cava inferior. En cambio, la sangre oxigenada entra a la aurícula izquierda mediante las 4 venas pulmonares. Diástole, relajación. ¿Para qué pasa cuando se contraen las aurículas? Viene la sístole auricular. Cuando se contrae la aurícula derecha, pasa la sangre desoxigenada al ventrículo derecho. En cambio, cuando se contrae la aurícula izquierda, pasa la sangre oxigenada al ventrículo izquierdo. ¿Mediante quién? Mediante las válvulas auriculoventriculares. La válvula derecha sería la tricúspide y la izquierda sería la bicúspide o mitral. Entonces, cuando ya se han llenado de sangre los ventrículos, ¿qué viene? La sístole, es decir, la contracción. Entonces, la sangre del ventrículo derecho sale mediante las arterias pulmonares transportando sangre desoxigenada. Ojo, aquí hay que tener en claro algo. La arteria pulmonar que nace del ventrículo derecho, es la única que contiene sangre con dióxido de carbono. Es la única arteria. En cambio, el ventrículo izquierdo pasa la sangre a la arteria aorta, pero esta tiene que ser una sangre oxigenada. Y aquí se ve. Aurícula derecha, sangre desoxigenada, válvula tricúspide, ventrículo derecho, sangre desoxigenada. De aquí pasa por la válvula sigmoidea pulmonar al tronco pulmonar, sangre desoxigenada, y va por la arteria pulmonar derecha, pulmonar izquierda, la sangre desoxigenada a los pulmones. En cambio, ¿qué ocurre con la mitad izquierda? De la aurícula izquierda, la sangre oxigenada pasa por la válvula mitral al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo, esa sangre oxigenada pasa por la válvula sigmoidea aórtica hacia la aorta y la aorta transporta esa sangre oxigenada a todas nuestras células. Así es como se da el ciclo cardíaco.
¿Y qué ocurre con las válvulas? Durante una sístole, fíjense, la válvula mitral y la válvula tricúspide se cierran, pero las válvulas sigmoideas, pulmonar y aórtica se abren. En cambio, en la diástole, las válvulas mitral y tricúspide se abren, pero ya también las válvulas sigmoideas, pulmonar y aórtica se cierran. ¿Y eso a qué nos lleva? A la circulación sanguínea. En la circulación sanguínea hay que dividir en dos circuitos, la circulación mayor y la circulación menor. Para ello hay que conocer perfectamente el trayecto y las funciones que tienen ambos circuitos. Ustedes tenían que hacer de manera grupal una maqueta para demostrar algo así, cómo circula la sangre. Debido a las clases virtuales no lo vamos a poder hacer, entonces yo les voy a dar una tarea en la plataforma y ahí mismo les voy a explicar en qué va a consistir esa tarea. Entonces, para el día de hoy vamos a quedar aquí. Continuamos la siguiente clase.